Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro dentro de las actividades del Salón del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic en su versión virtual. A 3 días de que empiece el salón presencial, vamos a seguir con un nuevo invitado. En este caso, yo se lo he dicho antes de empezar, no quiero que dé la sensación que es uno de los ancianos de la tribu, pero en comparación a la gente que ha estado desfilando en estos últimos días, pues sí. O sea, es más de mi generación que de la generación, por ejemplo, de la autora con la que hablamos ayer, que es de la generación de Zendaya Mariquet del año 98. O sea, creo que en el año 98 tanto el invitado como yo llevábamos ya un ratito dando la lata por este mundo. A ver, lo primero es como es preceptivo y vinculante, darle las gracias a quien hace posible todo esto, que es la Fundación Cinemas Cómic, y al Salón Internacional del Cómic de Ilustración de Santa Cruz de Tenerife por seguir apostando eh, por la difusión, por el conocimiento del lenguaje gráfico y por seguir acercándolo a los aficionados en el archipiélago la posibilidad de conocer, ya sea físicamente, presencialmente o virtualmente, el trabajo de autores de distintas, tanto de nuestro país como de otros países. Darles las gracias a la Cátedra Cultural Moebius por el soporte académico y teórico que le está dando el noveno arte. Y por supuesto, dar las gracias al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Así, todo junto. A ver, la persona con la que vamos a hablar, con la que voy a hablar hoy, perdonen, la historia con él es muy simple, además es la historia de cualquier persona que le puedan gustar los cómics, como es mi caso. O sea, yo no he acabado aquí por casualidad. O sea, en realidad, digamos que yo ya tenía más o menos el camino hecho antes de entrar en la fundación. Y fue pues por algo tan simple como ir a una librería, en este caso una librería generalista, pero que tiene una sección de cómics muy grande, que en ese momento tenía no solo cómic en lengua finlandesa y cómics en inglés, sino tenía cómic en varias lenguas, incluyendo el castellano, el francés, el italiano. Y me encontré con esto. Esta es la edición francesa de Isabel la Loba de Francia, de Delcourt, publicada en el año 2012, que lo vi, vi que ponía J. Calderón y yo pensé dos cosas. Uno, que era un autor español que trabajaba en Francia, cosa que suele ser bastante habitual. Ahora explicaremos por qué. O que era alguien de padre español, pero criado en Francia. Me metí en internet, en ese mismo momento vi que era un autor español y directamente compré el álbum. Y lo que son las cosas, al año siguiente, en el año 2013, me invitaron a ser el coordinador de un evento de cómic en Gran Canaria y uno de los invitados era Jaime Calderón, que es la persona con la que voy a hablar hoy. Y ya aprovecho para decirte hola, buenas tardes y muchas gracias por habernos dicho que sí a este encuentro virtual. Hola Eduardo, nada, gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí y compartir este ratito con vosotros. A ver, la biografía de este señor son 2 páginas, o sea que podíamos pasarnos un encuentro virtual hablando solamente de su biografía. Pero bueno, es una persona que ha trabajado su formación incluye animación, eh, trabajó con el ilustrador publicitario Enrique Paisá y tuvo la oportunidad de trabajar con una de esas personas que a mi generación nos marcó mucho, que fue don Rafael López Espí. Por eso, aparte de eso, aquí hay un ejemplar de Dan Defensor, cuando Daredevil se llamaba Dan Defensor, que es de López Espí. Bueno, y cuando yo tuve la oportunidad cuando lo conocí personalmente en el año 2013, y nos hicimos algo, digamos que lo mismo que estamos haciendo ahora, lo que pasa que presencialmente, ya nos unía el hecho de la querencia que podíamos tener para con él, en este caso con don Rafael López Espí. A ver, esta persona, o sea, después de eso se pasó una década trabajando en publicidad, fundó una escuela junto con su pareja, una escuela de enseñar cómo dibujar y cómo ilustrar y demás, ya lo explicará él de todas maneras. Y a ver, con él se cumple lo de que hay momentos en que topas con la más absoluta de las miopías o ignorancias. Porque este señor se pasó, como muy bien dice un libro que enseñaré dentro de un momento, no sé cuánto tiempo, la verdad es que no sé cuánto tiempo estuviste mandando o tratando de entrar al mercado americano y no lo conseguiste, cosa que para mí se me escapa. O sea, y no lo digo porque te conozca, sino simplemente porque conozco mucho más el mercado americano que el mercado europeo.
lo siento, es también una cuestión de afinidad y una cuestión casi de presupuesto, porque los álbumes siempre han sido más caros, entonces era más fácil comprarte un cómic de 75 pesetas que gastarte 225 pesetas de mi época en un álbum francés, era así de simple. Y después, bueno, hizo cosas con Recerca, que eso sí recuerdo haberlo visto, hizo algunas cosas para el mercado americano, hasta que al final consiguió entrar en el siempre exigente mercado francés, pero que es un mercado en donde gran parte de los autores españoles terminan trabajando porque encuentran una posibilidad que en España no se da, y paradójicamente, de hecho lo hablábamos antes de empezar, cuando yo me leí este álbum y después estuve con el año 2013, esta serie todavía no se publicaba en España. O sea, estaba en Francia, pero no se había publicado en España. A raíz del éxito que ha tenido esa serie, tuvo esa serie y todo lo que ha hecho posteriormente, ya hay una editorial que lo publica en España. Pero en ese momento, los que no sabían francés o no tenían la posibilidad de conseguir algo en francés, Jaime Calderón lo conocían por lo que podía salir en internet o por alguna cosa que había publicado en España que no era demasiado, pero, o porque lo habían visto en un salón de cómic, eso sí. Y bueno, y a partir de ahí, pues ha seguido trabajando. Y lo último, doy el salto porque es que lo digo públicamente, lo siento, yo soy un fan confeso de Edgar Allan Poe y lo último que ha hecho es una adaptación de La Mansión Usher, que se publica en principio, creo que en el mes de noviembre. Y a ver, estamos en octubre y estoy contando los días porque yo ya lo tengo encargado. O sea, no voy a esperar a la edición española, lo siento. O sea, no tengo nada contra la edición española, pero a ver, hay cosas que no, que hay que... Y además eso es una devoción profesional. De todas maneras, dicho todo esto, yo les invito por favor que en la página web del evento hay una biografía muchísimo más extensa, hay enlaces para que vayan a verlo. Y digamos que porque si no, voy a estar dándole vueltas y prefiero más hablar con él que estar contando todo lo que ha hecho, que digo que son dos hermosas páginas y además me siento muy orgullosa porque él me mandó información, las redacté yo y me gustó cómo quedó. Lo voy a decir así de claro. Haber dicho todo esto, bueno, el libro del que estaba hablando, si lo enseño ahora, es este libro publicado por la editorial Yermo, que es la editorial que está publicando, que es la que ha publicado la obra de Jaime en castellano. Y este libro, aparte de ser algo bastante raro, porque este tipo de libros de arte y demás son muy dados del mercado francés, incluso del mercado anglosajón, pero en nuestro país son bastante más extraños. Es un libro que está muy bien, es un libro precioso y encima es un libro muy, muy económico, porque normalmente estas cosas suelen ser bastante más caras. Y esto es un recorrido desde los principios, aquí hay un montón, de hecho voy a enseñar solamente uno porque además es una de mis ilustraciones preferidas, que cada uno tiene sus neuras. Esta ilustración de Moon Knight. A mí, el que en Estados Unidos no te llamasen nada más verla, a mí me sigue, no sé, me siguen dando ganas de llamar a Marvel y decirles, por favor, despierten. Pero bueno, todos sabemos cómo funciona. Es lo que dice la introducción. Es verdad que tienes que tener, no suerte, pero ya en el momento, en el momento. Sí. A ver, ahora que ya llevas trabajando más de una década, llevas mucho tiempo en el mercado, que ya digamos que tienes una libertad creativa, yo creo que te puedes, esto es una suposición, pero creo que te puedes permitir elegir los trabajos en los que quieres hacer y demás. ¿Qué recuerdas todavía de tus principios? Bueno, a ver, es curioso porque esos recuerdos van variando, ¿no? Ahora, claro, recuerdo pues mucha ilusión, mucha intensidad, todo lo que hacíamos, lo hacíamos con muchísimas ganas. De hecho, fíjate que vengo ahora, hace unas semanas, vengo de Carmona y he coincidido allí con Bruno Redondo, que, bueno, no sé si lo Ujú. sabéis, pero le acaban de dar 2 premios Eisner Sí. en Estados Unidos. Y justamente recordábamos un poco los inicios porque fueron conjuntos, a pesar de que nos llevábamos cierta edad. Bruno en aquel momento vivía en Barcelona, él es manchego, y nos conocimos junto con un grupo de, no sé, de 15 o 18 personas que estábamos todos un poco en el mismo momento vital, ¿no? En el momento ese de intentar buscarnos la vida para convencer a algún editor de que nos diera la confianza de poder trabajar con sus personajes o en su editorial. Y recuerdo y hablando con Bruno recordábamos aquellos momentos que fueron momentos complejos porque
porque había muchas negativas por parte de los editores, es un momento en el que normalmente uno cree que sabe más de lo que cree, y todo eso se tiene que ir reposando. Pero al final, con Bruno lo recordábamos con mucha nostalgia y con mucho cariño aquel momento. De toda la gente que nos juntábamos, solamente llegamos a dedicarnos profesionalmente 2 o 3, lo cual no deja de ser curioso, porque allí había gente con mucho más talento que nosotros, y era una de las cosas que hablábamos, ¿no? Entonces, comentábamos un poco que al final el hecho de poderte dedicar a esto y de y de estar ahí y de mantenerte en la industria depende más de la capacidad que tengas que del talento casi. Y justamente sí que muchas veces el poder llegar a publicar es cuestión de persistencia, ¿no? Ujú. Y evidentemente lo que comentabas antes, tienes que tener ese punto de suerte de que en ese momento el editor que, que, que te publique justamente esté buscando un perfil de trabajo como el que tú le estás ofreciendo y es llegar en el momento adecuado, etcétera, etcétera. A mí en el mercado americano no se me dio esa oportunidad porque, por las razones que sean. En cambio, yo sí que las encontré en Francia y lógicamente estoy súper contento de eso. Pero sí que tengo recuerdos cada vez menos contradictorios. Antes sí que los tenía como una época que me costó mucho, que estuve a punto incluso de abandonar el barco en alguna ocasión. Y por otro lado, con mucha nostalgia, con muchísimos buenos recuerdos, con una etapa de aprendizaje acelerado brutal y, y con mucha ilusión. La verdad es que es una época muy intensa en todo lo que vives. Y normalmente al final siempre nos acabamos acordando de lo bueno, ¿no? A pesar de Mm, que hubieron momentos delicados, ¿no? Pero sí. sí, no, o sea, yo al final, aunque, o sea, como también soy autor, yo lo tengo, pasas por lo mismo, o sea, al final no te acuerdas de cuántas veces has pensado dejarlo, sino del momento en que recibes el libro. En este caso, tú recibes el álbum, yo recibo el libro. O sea, yo ya, hubo una época que sí que siempre me acordaba, sobre todo al principio, eh, de cuántas veces estuve a punto de decir, lo dejo porque esto no, yo no sirvo para esto, y al final esos recuerdos los dejas atrás y te quedas con el momento en que recibes en un sobre de parte de tu editor tus 2 ejemplares, y entonces los pones. A mí el primer libro que yo escribí me pasó eso, recibí el sobre, lo puse encima de la mesa y estuve 2 días sin abrir el sobre, me daba cosa abrirlo, porque no sabía lo que me iba a encontrar. Ahora no, ahora me mandan algo y directamente lo abro, no sé qué, pero en el momento recuerdo recibir yo ya vivía aquí y recibí el libro, los 2 libros por correo, y entonces lo puse encima de una mesa grande que tenía donde estaba trabajando, y el sobre estuvo 2 días en medio de la mesa y yo ni siquiera lo miraba, hasta que al final, el tercer día, ya me dijo mi pareja, oye, ábrelo porque ya está bien, yo qué sé, quiero verlo. Y en cambio, y eso fue hace muchos años, y ahora no, ahora tengo ganas, incluso estoy metido en el proceso y me gusta ver si hay algún cambio a la portada, no sé qué, que me mandes algo, porque frente a que en aquel momento no, en aquel momento era como todo muy probeta. A ver, tú eres de esas personas, yo no sé de dónde sacas el tiempo, porque cualquier persona que vea, te lo digo sinceramente, viendo, o sea, en este libro, en el torneo, en la justa que hay, hasta se ven los trocitos de madera cuando chocan las dos lanzas. Sí. O sea, hasta eso. A ver, y me dirás, no, y este de los, o sea, y posiblemente este álbum de 2012 no se va a parecer en teoría en nada a la casa Usher, o sea, porque ha pasado una década, y como dice el prólogo de este libro, o sea, tú vas aprendiendo como vas aprendiendo, y las cosas que he visto de ti, ¿no? Y incluso páginas que has mandado, las propias páginas que me mandaste de la casa Usher, vamos, el salto es exponencial. Y además para bien, porque además eso demuestra que estás haciendo, evidentemente estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo se combina el hecho de dibujar estas cosas, esas páginas donde aparecen no sé cuántos combatientes, donde en cada combatiente le puedes ver hasta la hebilla del cinturón? Y perdonen, no es una exageración, les prometo que es así, con encima dar clase. Bueno, al final tienes que delegar, quiero decir. eh, en lo que sí que puedo delegar es en el tema de la formación. De hecho, eh, hemos tenido la suerte de que la escuela que abrimos en el año 2000 ha ido creciendo y eso ha hecho que es necesario empezar a contar con un equipo que se encarga realmente de dirigir el centro. Yo hago labores de dirección y doy algún curso los sábados por la mañana, pero sí que es verdad que progresivamente tuve que dejar de dar clases
entre semana porque era inviable poder compaginarlo todo. Entonces ahora me he quedado únicamente con el sábado por la mañana, que es el día que me tomo un poco el descanso de mi trabajo como autor para sociabilizar, para seguir aprendiendo, porque dar clases implica en tener que ir racionalizando lo que tú vas aprendiendo para poderlo explicar, y eso pues es muy interesante porque te ayuda a ser mucho más analítico, incluso con lo que tú haces, ¿no? Pero básicamente al final se trata de ir delegando en personas que muchas veces son más válidas que tú para hacer ese tipo de trabajo. Y básicamente, como te decía, yo ahora me he quedado con un grupo de gente a la que le doy clase los sábados por la mañana y llevo a cabo labores de coordinación y demás, pero como es un centro que ya llevamos abierto pues 23 años, ya hay Sí, hay una inercia ya sí, que sí, hace está claro. bueno, que más o menos mi presencia ahí ya no sea tan importante. De hecho, básicamente es mi pareja la que se encarga de mantener eso a flote, Sí. y yo ya te digo, hago casi labores más de, de coordinación, de ponerle voz y cara cuando hay que hacer algún evento y dar cursos un poco los sábados y ayudar en lo que requieran, claro. Pero si no sería imposible. Sería Sí, imposible. no, no, a mí también me sigue pareciendo además una labor encomiable porque iniciativas como la tuya para mí son fundamentales, precisamente, porque la gente, para aprender a dibujar, para aprender a escribir, para aprender a esculpir, tienes que dibujar, escribir, esculpir. Sí. O sea, la teoría es muy bonita, la teoría, tienes que tener unos fundamentos, pero si no practicas, No, es muy difícil. O sea, es lo que tú dices, además te enseña a ser analítico el hecho de, y sobre todo cuando haces algo y lo pones enfrente de alguien, que no tiene que ser necesariamente el profesor, que puede ser un compañero tuyo, una compañera tuya. Pero bueno, eh, dado que tú tienes tienes una perspectiva mucho más válida que puedo tener yo, porque yo ni siquiera vivo en mi país, eh, ¿todavía sigue habiendo tanta diferencia entre el mercado francés y el mercado español como la podía haber hace 15 o 20 años? ¿O entre una cosa y otra hay menos diferencias o las cosas se han igualado un poquito más? pues fíjate que aquí había dos respuestas, ¿no? Una, la que te podría dar por la experiencia que tengo, y lógicamente desde ese punto de vista la diferencia sigue siendo enorme. Es decir, yo no podría vivir de mi publicación en España eh, porque las ventas en España no dan para que poder hacer un adelanto a un autor para que pueda estar trabajando en un álbum un año, por ejemplo. Y en Francia esto yo de momento toco madera, pero sí que se lo pueden permitir. Pero por otro lado te tengo que decir que las cosas se han igualado, pero en lugar de por la parte alta, que deberían de haberse igualado, se han igualado por la parte baja. Es decir, la industria francesa ahora hay una sobre publicación brutal, y el número de ejemplares vendidos, la media de ventas ha descendido muchísimo, muchísimo. Aún estamos más o menos cuatriplicando las ventas de España, pero es que antes estábamos hablando de que se vendía 15 veces más en Mm, Francia. Ahí se ha igualado por la parte baja, ¿no? Aún así ya te digo que, que estamos hablando de que si en España un álbum de cierto éxito, estamos hablando de una venta de 1.000 ejemplares, 1.500, con eso el editor ya está contentísimo. sí, En ¿verdad? Francia ahora la media me parece que están en 4.000 o 5.000 ejemplares, Sí, cuando antes está un álbum menos de 10.000, una serie se cancelaba prácticamente. sí, 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 es verdad. Eso lo recuerdo. Y quien tira en Francia, cualquier álbum normalito, 10.000, 15, 20.000 y se quedaban tan frescos y ni siquiera eran colecciones que tú decías. Y en España lo dice, un editor vendía y vende 1.000, 1.500 ejemplares y bueno, ya está, ya cerrado, ya está, ya Contento, cerró ese año, contento. claro. Eh, Esto fue una cosa bueno, la verdad es que te lo pregunté un poco, pero como solamente tenía de referencia un álbum, pues tampoco sabía exactamente por dónde ibas o sea, era lo único que tenía de referencia tuya, ahora has seguido haciendo este tipo de historias. Lo de hacer un género tan exigente como puede ser el cómic histórico, da igual que sea medieval, da igual que sea cómic bélico, da igual que sea
cómic de romanos, me da igual. O sea, el cómic, la narración gráfica histórica es muy, muy difícil. A mí personalmente me parece tremendamente difícil. El hecho de que, en cierta manera, o en gran manera, tú te hayas hecho un nombre como pues, haciendo ese tipo de álbumes, ¿responde a tu querencia para con el género o fue lo que en ese momento te ofrecieron y tú dijiste, bueno, vale, pues si es lo que me ofreces, pues voy a tratar de sacar lo mejor de mí? A ver, tengo que decir que es un género al que yo no me pensaba dedicar, básicamente porque yo creía que no tenía las aptitudes necesarias para ello. Y por otro lado, fue el primer trabajo que me ofrecieron, un trabajo de una envergadura importante y evidentemente pues acepté el reto. Por otro lado, comentarte que también yo tengo un interés especial por la historia. De hecho, estudié en la Universidad de Barcelona de historia. Mis estudios profesionales son esos, no son de dibujo. Con lo cual ahí hubo una simbiosis un poco entre diferentes eh, hobbies, ¿no? Por un lado el tema de la historia y por otro lado el tema del cómic. Y al final, no sé, pero yo creo que si no, mi trabajo no hubiera sido válido dentro de ese género, la trayectoria hubiera cambiado. Es decir, al final te das cuenta de que tu trabajo casa perfectamente con el género porque eres un dibujante descriptivo, al que le gusta el detalle, con una narración más o menos clásica, y todos esos parámetros forman parte de lo que caracteriza un poco el cómic histórico, ¿no? La única diferencia con respecto a cómo se había tratado el género histórico en Francia cuando yo empecé a trabajar en él, es que yo aportaba algunos elementos narrativos que venían como autor español, pues de influencias del manga, del cómic americano, porque nosotros hemos sido mucho más propensos a no tener una industria propia o al desaparecer la que teníamos en los 80, hemos sido mucho más permeables Ujú. a todo tipo de no solamente de géneros, sino de modelos de industria, ¿no? Pues el norteamericano, el francés, el japonés, y eso, quieras o no, pues hace que tú lleves ya implícito una serie de códigos que puedes poner en práctica a nivel narrativo y que aportan algún elemento no de ruptura con lo clásico de la narración francófona, pero sí como mínimo un poco más actualizado, si quieres. Y bueno, lo que te comentaba, el hecho de que mi dibujo, de ser un autor descriptivo, yo creo que es fundamental en el género. O sea, a veces, si mi tipo de trabajo hubiera sido más sugerente, de una línea más abierta, hubiese trabajado más las atmósferas, más la mancha, más el elemento narrativo personal, pues quizá no hubiera casado también en los parámetros de lo que se considera como género histórico, ¿no? Y por otro lado, a mí tampoco me ha preocupado el encasillarme o no, ¿no? Aunque a pesar de eso yo ahora he salido un poco del género y ahora he vuelto a entrar, pero vamos, que no me ha importado porque es un tipo de cómic que me interesa, principalmente porque pienso que es el 80% de lo que se publica, es decir, al final podríamos decir que no es cómic histórico, ¿no? Mm, Porque incluso el ujú, western inicialmente era un ujú, ujú. subgénero del género Sí, sí, histórico, pero es género histórico también. pero también lo es. Sí, sí. La ficción histórica, la fantasía histórica, es que hay un montón de cosas que puedes incorporar, el cómic biográfico, que forma parte de lo que es el cómic histórico. Entonces, bueno, salvo si coges cosas como la ciencia ficción o la fantasía y demás, hay un gran número de TVOs que están considerados como cómic histórico. Sí. Así que, bueno, a mí todo eso pues me interesa porque al final puedes explicar historias eh, muy, muy chulas, apoyándote en elementos que ocurrieron en épocas determinadas que son súper interesantes. Entonces, ¿por qué no vas a usar eso? Eh, por aquello de que además tú ya tienes una metodología de trabajo, tienes una disciplina, tienes una experiencia. Como cuando te planteas hacer
lo último que has hecho, bueno, que no deja de ser una historia de terror, que en cierta manera no deja de ser un terror, no es Viernes 13, porque evidentemente la propia historia está ambientada en el pasado, pero evidentemente es mucho más contemporáneo que este cómic, Baloas, Ujú. o el de Isabel. ¿Cuál es el proceso o sea, cómo se pasa de que te digan, ¿quieres hacer esto? A que al final me mandes las portadas y en tu página de Facebook vayas enseñando páginas y historias y demás y el cómic vaya a salir en noviembre. Bueno, a ver, en el caso de la casa Usher fue una propuesta que me hizo directamente Jan Dufour. Contacto conmigo bueno, ya nos conocíamos de haber estado juntos en algunos eventos en Francia y muchas veces hay muchos trabajos los trabajos te pueden venir de muchas maneras, bien directamente por la editorial, como es el caso de lo que estoy haciendo actualmente, o bien por la colaboración que se dé entre autores, ¿no? En este caso yo recuerdo que ya estaba trabajando, acabando los 2 últimos números de Valois, que era la última colección de género histórico que hice con Delcourt, y ya me llamó y claro, me comentó si le gustaría colaborar con él, y dije que sí, que lógicamente es un autor al que yo siempre le he tenido una gran estima porque me gusta mucho lo que hace. Y cuando me propuso hacerlo de la casa Usher, le dije, yo creo que te estás equivocando. Creo que te estás equivocando dibujante porque yo no sé si sabes, pero yo todo lo que había hecho hasta ahora eran gente con Sí, espadas, lanzas, sí, 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 caballos, una época, bueno, pues prácticamente desde el siglo XI al siglo XVI era todo lo que sí. había dibujado. Entonces, esto era una cosa radicalmente distinta. Pero lo acepté primero porque el relato y el autor de referencia, que es Poe, pues siempre me han gustado. Y segundo, porque creía que era un reto espectacular, porque justamente, volviendo un poco a lo que te comentaba antes, o sea, era un proyecto donde el ambiente era fundamental. O sea, aquí las atmósferas son parte son protagonistas Mm, sí. importantes del cómic. Esto para un dibujante que es muy descriptivo, como es mi caso, es todo lo contrario. O sea, aquí hacía falta alguien que fuera más sugerente, ¿no? Por lo tanto, para mí supuso una ruptura y la única manera de poderlo encarar fue haciendo yo el color, que es lo que he hecho aquí. Es decir, eh, era un tipo de trabajo en el que yo no podía trabajar con un colorista, porque la parte de color era súper importante y tenía que casar perfectamente con la parte que yo estaba dibujando. Estamos hablando de que ya no hay grandes batallas, sino que son páginas en las que aparecen uno o dos personajes, Ujú. donde el acting de ellos es súper importante, la iluminación. Entonces ahí empecé con el tema del color. Y bueno, la propuesta se llevó a cabo así, hice un par de páginas, enseñamos a nuestro editor y nos dijo que evidentemente que sí, que para adelante, que había una primera preocupación que era el tema del color, porque nunca habían visto, salvo las cubiertas, nunca habían visto nada en interiores hecho por mí, porque es que no lo había hecho. Y, y fíjate que estoy súper contento porque creo que es un punto de inflexión en mi trabajo, porque a partir de ahora Ujú. voy a ser yo el que se encargue de hacer los colores del resto de mis libros y me dejan, claro. Sí. No, no, yo lo que he visto, de todas maneras, fíjense en esta página, lo que decía antes, o sea, no salen más, no hay más soldados porque no caben. O sea, Sí, tendrías que hacer, en algunas páginas de tus álbumes tendrían que ser desplegables, como lo que se hacía antes, esto que son 4 o 5 páginas y te sale una cosa enorme, para así poder ver más cosas y además desplegable por arriba y por abajo, para que si puedes tener más historia. A ver, yo creo que todo creador se tiene que enfrentar precisamente a retos, o sea, yo creo que es lo que te hace, que eso es una cosa que la gente más joven le da mucho miedo, pero es que hay momentos en los que tienes que ponerte un poco al límite. Mira, aquí tiene la portada de la historia de la que estábamos hablando. Ponerte un poco al límite para darte cuenta de si todavía eres capaz de, porque si no te acabas acostumbrando a hacer siempre lo mismo de una forma o de otra. Y eso, aunque parezca mentira, no tienes que... Hay gente que se puede permitir el lujo de pasarse la vida paseando un papel de un despacho a otro, pero un creador no, porque eso al final le acaba pasando factura. A ver, yo imagino que esta pregunta te la han hecho sobre todo porque das clase, pero para las personas que se están planteando ahora seriamente empezar en esta profesión, en tu profesión, eh, ¿qué consejo se le puede dar? Porque
yo viviendo fuera, sé que las cosas, vamos a ver, antes tú lo sabes, en todos los salones de cómics siempre había una mesa redonda que era qué mal está el mundo del cómic, que era la mesa, además tú lo sabes, sobre todo en Barcelona, que eran 45 minutos, 4 editores diciendo todo lo mal que había, todo lo mal, la mala situación que había, pero sin dar una solución, y de vez en cuando había una manzana de discordia que suele ser un editor de libros, o alguien que, o el mismo moderador que después de leer todo decían, bueno, vale, muy bien, han dicho 20 cosas que están mal, pero ¿hay alguna posibilidad de que alguna se solucione? Ya que yo sepa, ese tipo de mesas ya ni siquiera están en los salones, han desaparecido, ya sabemos que hay crisis y que todo está muy mal. Pero bueno, hay gente que sigue emborronando páginas, que sigue llenando carpetas y sigue llenando historias con dibujos. Eh, ¿Cómo deben encarar esas personas el futuro si quieren llegar a ser dibujantes o ilustradores? Hombre, la verdad es que ha cambiado todo tanto que es complicado, porque antes sí que la profesión estaba mucho más, no sé, es decir, a mí se me hace, por ejemplo, se me hace difícil ahora poder pensar en que alguien que quiera empezar vaya a poderse plantear el futuro como dibujante de cómic exclusivamente. Así como nosotros sí que podíamos ser escritores o dibujantes de cómic o animadores y llevar una carrera de 30 años haciendo eso, ahora es completamente, es muy complicado. Entonces, yo creo que las bases para empezar tienen que ser las mismas, pero los objetivos tienen que cambiar. Es decir, considero que ahora el oficio va a ser, se va a caracterizar por ser mucho más interdisciplinar. O sea, la persona que quiera hacer cómic va a poder dedicarse a hacer cómic, porque yo creo que es una cosa que no va a desaparecer ni mucho menos, pero va a tenerlo que apoyar con conferencias, clases, venta de originales, ilustraciones, exposiciones. Va a ser una cosa como más multidisciplinar, lo cual no está mal, porque también es puede llegar a ser incluso más divertido y, y pienso que a nivel creativo es como ir llenando el depósito de manera más rápida, ¿no? Y eso igual también hace que a nivel evolutivo, a nivel artístico evolutivo, pues sea más rico para el autor. Pero, pero básicamente todo ha cambiado mucho y de hecho las redes sociales ahora permiten la profesionalización casi sin depender de tener un editor, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra época era radicalmente distinto. Tenías que visitar salones, tenías que enviar muestras a editores. Ahora hay editores que te buscan por Instagram. Mm, mm, Quiero decir que todo ha cambiado mucho. Entonces, el trabajo de formación y de tiene que ser, sí, tiene que ser el mismo, esos procesos creo que no van a cambiar. Lo que pasa es que ahora todo eso lo puedes ir publicando, cosa que nosotros antes no existía. sí. Entonces yo creo que eso está abriendo puertas, está abriendo puertas. Yo veo gente por ahí que se dedica sin haber publicado. Es decir, se dedica profesionalmente, vive el dibujo sin haber publicado nada. Eso en Mm, nuestra época era impensable. era impensable, sí. Y bueno, desde ese punto de vista, ya tenemos ahí un elemento del que estar contentos, ¿no? O sea, ya no, podemos decir que el mundo tampoco está tan mal. O sea, Sí, no, no, está claro. Sí, sí, si sabes usar las herramientas que hay, ahora hay herramientas que son impensables. O sea, la misma autoedición. O sea, antes autoeditarse era totalmente quimérico. Y ahora hay gente que se hace una autoedición de 50 ejemplares, se va a un salón, vende los 50 libros y tan contento que está. Y encima tiene beneficios. O sea, claro, y además está creando un nicho de mercado porque después eso lo mantiene por Instagram, por sus redes, y al final resulta lo que, o sea, y no han pasado ni por una editorial grande, ni por un distribuidor, ni por una cadena de librerías, no, no, simplemente van saltando de un sitio a otro y en realidad hoy imprimo 20 ejemplares, hoy imprimo 50, hoy imprimo los que sean y eso antes, lo que tú dices, era absolutamente impensable. eso estaba Eh, antes relegado únicamente al mundo del fanzine. Sí, Y fíjate, yo para conocer a López Espí, tuve la oportunidad de trabajar con él, de recibir clases particulares de él. Yo tuve que ir a Vilasar de Mar, a su casa, a conocerlo personalmente, lógicamente a través de un contacto, y yo iba allí a su casa a aprender. Eh, Ahora tú puedes contactar con cualquier autor por Messenger, por Instagram. A mí me preguntan miles de cosas.
por redes. Y eso es información que antes nosotros no disponíamos, ¿no? No, no. Yo creo Tenías que en que ese irte sentido se ha con la mejorado mucho. carpeta. O sea, tú te fuiste con la carpeta y yo me fui con los primeros borradores que escribí, me fui a Barcelona con ellos a dárselo a editores. O sea, igual. O sea, escribí un borrador fueron 80 páginas del primer libro, lo primero que quería publicar. Lo imprimí, lo encuaderné con unas anillas y se lo entregué a varios editores. O sea que era la forma, no tenías otra, digamos que era el sistema que había, no había plan B. No, Y ahora, mientras estaba hablando contigo, estaba pensando que, bueno, ahora que, por ejemplo, en el caso de España, antes Marvel dependía de Comic Forum, pero ahora depende de Panini, como depende en Italia, que Panini no deja de ser digamos que la empresa que gestiona los derechos de Marvel aquí en Europa. Yo pues un poco después de conocerte a ti, yo creo que un par de años después, conocí a Giorgio Cavasano, que es uno de los grandes dibujantes italianos de Disney. De hecho, para mí sigue siendo uno de los dibujantes que mejor dibuja patos, o sea, lo digo sin ningún pudor. Y Cavazano hizo hace muchísimo tiempo, un cómic que se llama El secreto del vidrio, que es un cómic de Spider-Man hecho por Panini, que además yo le llevé el cómic y se quedó como diciendo, anda, porque solamente está publicado en italiano. Y me dijo, ¿cómo conoces tú esto? Digo, bueno, porque hago los deberes y porque además yo sé italiano. Y bueno, fue una cosa que, bueno, evidentemente Panini publica Disney, publica Marvel en Italia, entonces dio la opción y salieron varios proyectos y uno de ellos fue este de Giorgio Cavazano. Ahora que ya tienes la trayectoria que tienes y que además digo, las fronteras ya no son las mismas y que se ha estandarizado más la historia, ¿te has planteado volver a tocar en una editorial americana? En este caso, bueno, puede ser Marvel, puede ser Image, que son las tres grandes, porque Dark Horse está viviendo una época un poquito más así. Ya digamos que no tienes que pedir la cacha, tipo a Oliver Twist, y decir, mire, soy quien soy, he hecho todo esto, aunque sea el mercado francés, pero tengo una idea, porque en Marvel se siguen haciendo experimentos, en DC se sigue haciendo experimentos de álbumes en tapa dura, que el autor sé que no es como el cómic de grapa de 22 páginas que tienes que hacer a poco menos que a página diaria, porque si no, no termina. ¿Te has planteado ahora ya siendo quien eres, digamos que ya tienes un nombre, una trayectoria, incluso digamos que una tranquilidad, profesionalmente hablando, de volver a tocarles a la puerta y presentarles, yo qué sé, una historia de Daredevil, te lo digo pensando en los dibujos que tienes aquí, de Daredevil de la Bruja Escarlata o de Rondador Nocturno, con tu estilo? no, no, la verdad es que no. La verdad es que no, pero no por nada. Es porque creo que son dos, aunque el lenguaje sea el mismo, estamos hablando de cómic, son dos industrias que no tienen nada que ver, son completamente antagónicas, si quieres. A pesar de que el lenguaje sea el mismo, ¿no? O sea, el hecho de haber sido un autor con una trayectoria en Europa no te garantiza ni mucho menos que haya No, no, no. interés en el mercado norteamericano por publicarte. A pesar de eso, el problema que yo tengo con la industria norteamericana son los tiempos de trabajo a los que están sometidos. Que yo ahí, o sea, por eso te comentaba, al final acabé haciendo el género histórico y tal, porque es que a lo mejor era mi sino, ¿sabes? O sea, al final encontré el sitio donde yo podía desarrollar mi trabajo. Quizá en Estados Unidos los editores preveían que yo no podría llegar a hacer un trabajo de una cierta calidad en los tiempos que ellos necesitan. Y el tema de los tiempos de entrega a mí me siguen resultando complejo a la hora de poder acceder a esa industria. Lo que sí que me han ofrecido, y no he cerrado puertas porque nunca se sabe, es poder trabajar con personajes de DC en historias fuera del universo, fuera de lo que es la continuidad, Sí, no. ¿no? Y gestionada por editoriales europeas. En este caso es Urban Comics y Dargo, que son los que gestionan los derechos, tienen los derechos para publicar historias de personajes de DC fuera del universo de la continuidad norteamericana. De hecho, el ejemplo es el Batman que hizo Marini. Ujú. Pues bueno, me ofrecieron hacer una cosa parecida, no con Batman lógicamente, pero con algún otro personaje. Y creo que hay algún autor español, Miki Munjo me parece que también está
no sé si se ha publicado ya o no, pero creo que estaba también haciendo... Y esto sí que me lo ofrecieron y no me parece mal, aunque no hablamos de condiciones, sobre todo a nivel de timing. Entiendo que al ser una obra, el interés que ellos tenían es que fuese un autor europeo el que trabajara con personajes americanos para darle pues, ese toque europeo, ¿no? A la publicación, y entiendo que respetando un poco también el procedimiento y los tiempos de trabajo de un autor europeo. Entonces, por ahí sí que me podría interesar hacer algo eh, con algún personaje del cómic americano, porque a mí me han gustado siempre los cómics. Es verdad que hace ya tiempo que estoy un poco fuera de onda, pero sigo comprando de vez en cuando alguna cosa muy concreta y me sigue interesando el cómic americano. Además, tengo muchísimos amigos que trabajan para la industria americana. Y eso quizás sea una de las cosas por las que me hacen ser reticente, porque vivo de cerca lo que es trabajar para Estados Unidos y a veces no es tan No, no, idílico, ¿eh? no, no, de idílico nada. O sea, yo te lo puedo decir a nivel de persona, a nivel de persona que se dedica a escribir libros teóricos, hasta la forma te puedes encontrar desde que el material no está digitalizado porque ellos tienen asumido que si estás haciendo un trabajo de investigación tienes que estar en Estados Unidos y tienes que ir a ver el material. O sea, eso es un hándicap. Por lo menos en mi trabajo, a mí me han pasado además este último año con dos cosas que me han dicho, no, no, usted se tiene que venir aquí, nosotros le damos la mesa, la silla, a mí me hizo gracia, la mesa, la silla, la lámpara y un asistente que le trae las cajas. Y como la biblioteca está en un campus universitario, no se preocupe que le gestionamos un cuarto, no sé qué, no sé cuánto, pero me tenía que ir a no sé dónde y estar 15 días como mínimo viendo, pues no sé, eran como 40 o 50 cajas, o sea, y cuando ves una caja de esas, yo más o menos he visto la catalogación, pero imagínate lo que te puedes encontrar. Y me ha pasado hace relativamente poco por un artículo, un ensayo que he escrito por una revista en España, que de ahí tiré, pues era sobre una compañía de juguetes y al final descubrí que el material estaba en una biblioteca en Nueva York y tres cuartos de lo mismo, el material no está digitalizado, entonces lo mismo. Entonces puede venir aquí, nosotros le damos la mesa, la silla, lo que usted quiera, un asistente, pero usted tiene que venir a Nueva York a verlo, porque no tiene otra opción. O sea, Claro, porque es su forma de entender las cosas, tiene un claro, sistema. Y además tienes eso que tienes un tiempo y tienes que estar de tal hora a tal hora y no sé qué, y no sé cuánto. Eso, y fíjate que es un nivel mucho menor porque no tienes que entregar nada, pero sin esa documentación yo no puedo seguir adelante, claro. porque es que no la Bueno, encuentro en otro sitio. O sea, al final te tienes que adaptar a su manera de trabajar, que sí, sí, en sí. definitiva es de lo que estamos hablando. Claro, o sea, si quieres hacerlo, pues tienes que decir, bueno, pues me tengo que calcular que tengo que irme X tiempo allí y por supuesto ir no de turismo, sino el turismo cuando cierra la biblioteca. O sea, el turismo es entras a las 9 y sales a las 5 a las 6 de la tarde. Y lo que te quede de ahí es que te vayas a la cama, pues a lo mejor ves el sitio donde estás. Y si estás bajo una universidad vas a ver el campus, no vas a ver otra cosa. Claro. Pero bueno, digamos que también es una cosa que tienes que aceptar. Sí, sí, Eh, desde luego. o sea, es lo que tú dices, son formas de entender la industria, formas de entender los tiempos, formas de entender todo, que cada uno se tiene que adaptar. Eh, si a- yo no sé cuántas colecciones he publicado en Francia. Yo, de hecho, he cometido el craso error, pero el craso error. No solo invitarte a ti, sino invitar a gente que también está trabajando en el mercado francés. He metido a mirar más cosas. Y tengo una lista que si pidiese la mitad de lo que está en esa lista, me tendría que pasar 6 meses sin hacer otra cosa que leer. Cosa que tampoco me importaría, sinceramente. O sea, estaría muy bien. Pero de todo lo que se ha estado, de todo, ¿hay algún proyecto adaptado al mercado francés o sea, algún tema contando eso que te gusta? La verdad es que lo de la historia no lo recordaba, es verdad, me lo comentaste cuando hablamos la primera vez. ¿Algún tema, algún suceso histórico, algún personaje histórico por el cual te encantaría estar empantanado 3 años o 4 años escribiendo una trilogía que tú dijeras, esto, por cierto, un comentario que no sé si se han dado cuenta, esta señora se parece terriblemente a una actriz de ascendencia sudafricana, que se llama Diane Kruger, porque es que es la base del personaje, o sea, no es casualidad. O sea, yo es que a ver, yo no se lo pregunté, o sea, me quedé mirándolo, entonces, como yo era de los pocos, cuando nos conocimos creo que era el único que se había leído algo en francés, o sea, el único que lo tenía físicamente, de hecho. Y entonces no le pregunté, él se me quedó mirando y dice, no, si se parece a... Ah, vale, pues ya lo he dicho, por si alguien dice, "Oye, no se parece poderosamente, además se ve aquí y aquí también, aquí se nota, vale, pero ahí se nota un montón. Bueno, ahora la pregunta que te hice, perdón.
Que haya, no sé, una biografía sobre Lincoln, una biografía sobre, Bueno, no no lo sé. sé. Mira, ahora mismo estoy trabajando. Es que a veces no es tanto, a ver, el personaje histórico como el personaje, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un personaje femenino que me parece muy potente, muy chulo, y es de ficción. Y está ambientado en la época de la Roma republicana, en todo el mundo celta, que también es muy divertido. Y es un poco la historia de una chica y un poco pues cómo evoluciona, ¿no? Entonces, a pesar de que no es un personaje histórico, sí que está ubicado en un momento histórico concreto, me parece muy interesante. No sé por qué tengo cierta predilección por dibujar personajes femeninos, no sé, parece que conecto más con ellos. No sé exactamente el por qué. Pero sí que, y esto creo que ya lo he repetido en alguna otra entrevista o en alguna otra charla, si tuviese que elegir a un personaje histórico para poder trabajar en él, me interesa mucho la vida de Akenatón, que fue el primer monoteísta de la historia. Creo que además el contexto a nivel gráfico te da una serie de oportunidades enormes para hacer un trabajo súper súper bonito y además es un momento muy revolucionario. O sea, implica un momento de revolución cultural, político-social muy importante en la historia de Egipto y es un personaje que creo que es muy interesante, ¿no? No sé si conoces el libro de Sinué el egipcio Ujú, ujú. Sí, lo he leído, sí. y justamente habla un poco de esta época, ¿no? De convulsión y demás. Y creo que sería una cosa muy chula para poder hacer. De hecho, en Carmona estuve hablando con algún editor que ya me estuvo planteando la posibilidad de hablar con algún historiador que me hiciera el guión. Y le dije, mira, prefiero que no me haga nada porque como no lo voy a poder hacer, me va a dar mucha rabia ver el guión y Sí, saber que no voy a poder no dibujarlo puede hacerlo, sí. pero me parece que en cómic no se ha tratado la figura de Akhenaton, me parece curioso, ¿no? Porque creo que es un faraón digno de conocer, ¿no? En cambio hay otros como Ramsés o Cleopatra y tal, que no Sí sé, que que hay, tienen como más aceptación por el público general. En cambio, este creo que es un faraón que es un poco más desconocido y que si lo pudiéramos hacer visible su historia, la gente se sorprendería mucho. Pero bueno, te hablo de cosas que no sé cuándo podrán ser, porque sí, el son, trabajo ahora son, mismo ya, va a son. servido. Exacto, es que además, cuando la carrera de un dibujante de cómic tradicional, un poco como me considero yo, valida mucho las decisiones. Bueno, tú también lo sabes, o sea, ahí, en ese sentido, una decisión nuestra depende, o sea, nos obliga a 1, 2, 3 años de trabajo. Ya. Entonces, claro, tienes que pensarte muy bien qué es lo que quieres hacer, porque sabes que vas a estar 1, 2 o 3 años de tu vida dedicados a ese proyecto. Entonces, esas decisiones son importantes. Sí, Pero es que mucho. todo es imposible. Tenemos. No, no, está claro. De todas maneras, hay una cosa que, menos mal que, o sea, trato de tener la cabeza ordenada. El cartel que hiciste para Ficomic fue en el año 2017, si no recuerdo mal. Sí, En ese momento el Salón del Cómic, el Salón Internacional del Cómic de Barcelona estaba dedicado a la aviación mm, e Jaime hizo un cartel muy bonito, más un avión, que era un biplano con una piloto además, y que mm, se veía la, la Fira y parte de lo que era la Fira de Montjuic, mm, donde se celebra el evento. Además, en un año en donde estuvimos saltando de un pabellón a otro, porque al final no hubo un problema y al final teníamos que estar yendo, de menos mal que hizo buen tiempo, pero teníamos que estar continuamente yendo de una sede a otra. O sea, todo estaba más o menos así, pero te pasabas el día andando. A mí me ha venido a la cabeza por aquello de que admito que yo tengo una especial querencia para con el personaje histórico y después de haber visto el tema además recuerdo incluso que te hice una entrevista para publicar en el medio que trabajaba en ese momento. Con esa imagen en la cabeza, ¿te has planteado hacer un cómic sobre Amelia Earhart? Por aquello de que es un personaje real, es aviadora y porque, bueno, yo cuando vi tu cartel, mm, sin parecerse, porque ya tengo muy presente la imagen de Amelia Earhart, de hecho tengo una foto, eh, tengo los libros que ha publicado y tengo su foto en la cabeza, pues siempre la he mirado desde que era muy pequeño.
Yo cuando vi ese cartel pensé en Amelia Earhart. Bueno, es que de hecho la idea era hacer un homenaje al personaje. Eh, Cuando me llamaron para hacer el cartel, ya ellos más o menos tenían una idea más o menos clara de lo que querían, me hablaron del personaje y me dijeron que lógicamente no, de lo que se trataba era de hacer un homenaje. Yo lo que hice básicamente fue utilizar a mi personaje, porque de hecho es Isabel, o sea, sigue siendo Dayan. Sí, lo sé. Pero sí que era un poco el hacer el homenaje a aquella mujer que cruzó el Pacífico, ¿no? Ujú, Y en avión, la primera. Y como la temática del salón estaba muy definida, pues yo creo que encajaba perfectamente, ¿no? ujú. Y no, la verdad es que me gustó mucho dibujarla, pero no, tampoco llevé a cabo una labor de investigación muy profunda sobre el personaje, a pesar de que me pareció muy interesante. Pero sí, ¿por qué no? De hecho, no, no me importaría hacer alguna cosa relacionada. Ya te digo, todo lo que sean personajes femeninos con ese espíritu de superación, rebeldes, un poco anacrónicos con la época que les tocó vivir, me parecen muy Ujú. interesantes. Entonces, lógicamente, Amelia reúne todas Esas esas características, sí. características que lo hacen muy atractivo para, bajo mi punto de vista, para poderme dedicar eso, pues 1, 2, 3 años a un personaje como a un proyecto de este tipo, vamos. Es que además tú has dicho algo que normalmente poca gente dice y que, por ejemplo, yo en ese aspecto, tanto tú como yo tenemos el mismo problema. O sea, a mí cuando me ponen encima de la mesa, vamos a hablar de esto. No es la persona que se sienta a hacer un ensayo que se puede pasar, yo qué sé, 15 días, 2 semanas, 15 días, 2 meses, 3 meses, no. No, no, me pueden pantenar la vida fácil 2 años. Porque solamente en documentación, o sea, el problema no es la escritura, porque muchas veces la escritura te lo puedes escribir en 6 meses, lo que ha hecho, pero solamente la documentación, eh, a mí personalmente me supone, pues eso, me supone estar horas y horas en bibliotecas físicas, horas y horas en internet, y en algunos casos tener que coger un avión e irme a otro sitio, a otro país. O sea, yo me he ido a consultar archivos a Barcelona viviendo en Finlandia. Porque, a ver, en la filmoteca de aquí no hay revistas, bueno, mentira, hay una pequeña sección de libros, de revistas en castellano, pero por ejemplo, tienen lo que tienen, me parece que tienen 10 años, pero me hacía falta documentación y fui a Barcelona para hacer más cosas, pero me pasé 4 días en la Filmoteca Catalana revolviendo cajas, revolviendo carpetas, revolviendo historias, porque es que era la única forma. O sea, las revistas no están digitalizadas normalmente en ningún sitio, y si están es muy caro o sé que te quedan en un determinado año y al final no te quedan más cáscaras que irte a otro sitio, entonces meterte, sumergirte en una biblioteca, venirte con un montón de papeles que después cuando llegas a casa tienes que empezar a clasificarlos y ver qué uso les vas a poder dar y después combinarlo con lo que tú tienes y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, has dicho más una cosa que muchos dibujantes no comentan, o sea, mucha gente no comenta, que es que cuando aceptas un trabajo, eh, supone renunciar a otras cosas. Claro. Y eso también, o sea, me parece muy válido lo que estás diciendo porque evidentemente tienes una experiencia. Esto a mí me ha dado la excusa de volver a hablar contigo, porque las cosas son como son, ya que te dicen organiza algo, vale, pues entonces yo voy buscando pobres excusas, pero también porque eso, porque digamos que te conocí cuando habías empezado, hayas publicado esto, he seguido tu carrera y además nos hemos seguido viendo en salones, hemos seguido manteniendo el contacto todo este tiempo y evidentemente encima en un mercado como el mercado francés, que para mí es tremendamente exigente, y entonces, evidentemente, tú das una visión que poca gente puede, que poca gente puede dar. Eh, a ti te lo puedo preguntar porque lo que tú dijiste antes, a una persona que está empezando no sabe si va a llegar a mañana, porque tal y como está la situación, no sabe dónde va a llegar mañana. Pero, ¿dónde te ves dentro de 5 años? Y no te estoy poniendo ni 10 ni 15, sino simplemente 5 años, que es una cosa así como más. Todavía en la década de los 20, no estamos hablando ni de los 30. Bueno, en principio, espero. Acabo de firmar un contrato por 2 álbumes que en principio pueden ser renovables a dos más. Y, y de aquí a 5 años yo creo que más o menos estaré en la misma onda. ¿Eh? No me veo. O sea, por eso te decía que somos los que empezamos hace ya unos años, como tú y yo, somos unos afortunados porque vivimos en esa situación de confort de tener
la posibilidad de poder mirar 5 años vista, ¿no? Y justamente viene también por lo que te comentaba, ¿no? Porque nuestro trabajo tiene unas características que hacen que la toma de decisión de aceptar un trabajo te obliga a estar esos 2, 3 años involucrado en él, ¿no? Y ahora mismo estamos un poco en diferentes posibilidades y entre ellas, si finalmente se llevan a cabo, como podría ser continuar un poco trabajando en el universo de, no de Edgar Allan Poe, pero sí de otros autores de género gótico o de terror, junto con Jan, pues también eso me llevaría unos cuantos de años. Porque es que este libro de la Casa Usher que he hecho con Jan se nos ha quedado un poco corto. La experiencia ha sido súper gratificante, a pesar de que cuando leas la historia verás que es una historia de terror clásico y demás. Hay una parte muy interesante en el libro que habla, y a ti como escritor te va a interesar mucho, que es la relación que hay entre el escritor y sus personajes, ¿no? En su obra. En el cómic queda latente, ¿no? Esta relación entre el creador y su obra y cómo muchas veces su obra se le escapa de las manos, ¿no? Y cómo Mm. adquieren esos personajes libertades para las cuales el propio escritor no había planificado, ¿no? Y eso es una línea que ya no tenía muy clara, a mí me la supo transmitir también de manera muy, muy clarificadora y que nos gustaría seguir explorando. Así que yo espero que, cuanto menos haciendo lo que estoy haciendo ahora, si no más cosas, si no más cosas. Ahora, de aquí a 10 años ya sí que ahí ya no te puedo decir porque no tengo ni idea de cómo estará la industria de aquí a 10 años. Y aunque yo respeto que, por ejemplo, aquí este es un país donde la gente se planifica mínimo a 2 años y mínimo entre 2 y 5 años. O sea, tú aquí vas a una sala de exposiciones en un centro comercial, no estoy hablando de un museo, y te dicen hoy, no, no, la tenemos libre para octubre de 2025. Y tú te quedas mirando y dices, anda, o sea, y estamos hablando de una sala de exposiciones en un centro comercial, no estamos hablando de una sala, una galería de arte del centro de la ciudad, que te dicen, no, no, podemos empezar a hablar para el 2027. Dices, ah, vale, muy bien. O sea, aquí ven el futuro, cosa que en España sabes positivamente que no, sabes que lo del futuro el futuro es para poco menos que 2 meses y ya, Dios mío, si tienes 2 o 3 meses es mucho. Eh, sí, lo de 5 años, yo creo que plantearse la vida así. Y te voy a dar las gracias por algo que te va a sorprender, pero eres la primera persona eh, desde hace, yo qué sé, mucho tiempo, que no solo entiende lo que yo hago, sino que me has tratado como escritor. Porque en el mercado nacional, en el mercado español, en el mercado anglosajón, en el mercado francés, en el mercado italiano, entienden perfectamente que el cómic puede haber un guionista, puede haber un dibujante, puede haber un entintador, puede haber un colorista y puede haber una persona que escriba o artículos o ensayos. Y ensayos no de, se considera que un ensayo suele ser de más de 30, 40, 50 páginas, un ensayo teórico. Yo no, yo de hecho, yo lo que yo hago no lo llamo libro, lo llamo ensayo teórico. Pero la gente no, en España no se lo toma así. Da igual que tenga 10, que tenga 20, que da igual. O sea, no le dan la misma. Y me acuerdo que cuando nosotros nos conocimos y yo me presentaron, pues yo no me presenté, alguien me presentó. Tú dijiste una cosa que además la gente que estaba alrededor se quedó muy sorprendida. Yo no dije nada, pero dice, bueno, con él es con quien hay que llevarse bien. O sea, refiriéndote a mí, como diciendo, él es el que escribe sobre lo que yo hago y evidentemente es el que en determinado momento, pues eso, se puede sentar conmigo a presentarme o puede ser la persona que me presente en un salón o puede ser incluso la persona a la que una editorial llame para hacer una introducción de mi trabajo. Claro. Pero eso, desgraciadamente, fuera de España, en España es muy raro, muy, muy raro. Fuera de España no, fuera de España es muy habitual. Aquí, a mí me ha pasado aquí, me ha pasado en otros sitios, pero en España no, en España lo que tú haces, evidentemente, se sale de las tablas. Y hoy estuve revisando otra vez este libro y yo dije, Dios mío, ¿cómo alguien puede...? O sea, yo es que, por eso te puse el ejemplo de las esquirlas de la madera, diciendo, Dios mío, es que, además es que lo haces de una forma, y mira, en ese aspecto, yo no sé si serás consciente, pero tienes a veces, en algunas cosas tienes mucha influencia de Harold Foster. Sí, sí, sí.
Sí. Sí, sí. Hay, sobre todo en la etapa en esta etapa del cómic más medieval y en concreto la de Isabel, sí que es muy evidente la influencia. No he sido, en cambio, un gran lector de Príncipe Valiente, pero casi me he interesado más por la obra de Foster a posteriori. Mm. Pero lógicamente, ¿qué autor de nuestra generación no tiene influencias de Foster, de Raymond, de aquellos monstruos, ¿no? Sí, como dicen en la Sagrada Trilogía, Foster, Raymond y Caniff. O sea, por Exacto, mucho que no, o sea, aunque no quieras, como lector la tienes y ya como claro, creador, claro. vamos, escaparte de... Es que además, precisamente esa secuencia, o sea, a ver, antes de terminar, que estoy hablando de ella y porras, no quiero estar yo aquí hablando de que piensen que yo estoy más loco de lo que ya estoy después de llevar no sé cuánto tiempo. eh, esta estas dos páginas. O sea, Mm, aquí ven lo que yo les digo, o sea, el momento que chocan. Y bueno, esto en algunos momentos ahí me recuerda, sobre todo la sensación de movimiento, la sensación en la que los personajes están peleando, me recuerda montones a esos momentos donde, sobre todo a Foster dibujaba prácticamente lo mismo, porque eran dominicales y eran prácticamente páginas, no es una tira de prensa. Esos momentos donde tú ves al príncipe valiente enfrentándose con alguien, o mm, sea, que realmente parece como que eh, de hecho, hay algunas viñetas de Foster que parece que el príncipe se va a salir de la viñeta, o sea, es mm, algo... Y en esto te pasa exactamente igual, tú lo estás viendo y estás viendo... Fue lo que me sorprendió muchísimo cuando empecé a bajar el álbum en Academia y después cuando me lo traje a casa, dije, es que realmente parece que los personajes se están moviendo. Por eso tengo tantas ganas cuando me dijiste, no, estoy haciendo esto, y que yo dije, oh, ya está. O mm. sea, o sea, lo siento, siento no ser objetivo, pero en realidad vamos a ver, a mí, y además, gracias a estar trabajando aquí, porque que lo sabes, yo me encargo del área de cine en la fundación, realmente, el área de cómic la lleva otra persona, pero ahora he tenido un poco que dejar eso un poco más aparcado y estoy otra vez sentado en casa leyendo, releyendo, releyendo, y entonces es cuando realmente estoy disfrutando casi más como lector, después me siento a hablar con alguien y bueno, digamos que tengo la cabeza más o menos estructurada, pero estoy eso, pudiendo volver a leer un montón de cosas o con ganas de leer otras cosas. Y al final es eso, al final se resume en eso. Pero yo te lo dije en su momento y te lo digo ahora, o sea, o sea, tu trabajo es sobresaliente, eso, Muchas digo, gracias, te agradezco mucho. no, no, a ver, es que a mí, de todas maneras, la próxima vez que vuelva a San Diego, yo me voy a sentar a hablar con un par de editores de Marvel y DC y decir, vamos a ver, explíquenme ustedes, a ver, porque visto, además yo soy, sobre todo en el caso de DC, no, pero en el caso de Marvel, sí, en el caso de Marvel la sigo y la sigo bastante, pero además compro el preview todos los meses, porque me encanta ver el Marvel preview, las portadas y demás, y tú dices, bueno, sí, aunque fuera portadas, yo qué sé, yo entiendo que a lo mejor un cómic de 22 páginas no, pero hay muchas portadas que tú dices, pero bueno, ¿y esto? O sea, aunque fuera portadas de Marvel, yo qué sé, porque además, o de DC, o sea, que siempre la portada, pues como te dan más margen, a lo mejor te lo dice no y para dentro de 5 meses, pues están preparando una colección, tienes a lo mejor 5 o 6 meses para hacerlo. Pero bueno, digo, yo no creo en la suerte, pero sí creo en el hecho de, y yo eso lo sé por experiencia, de llegar a un salón, que te presenten a un editor y que le digas, estoy pensando escribir esto, y tú diciéndolo, vamos, este me va a mandar más lejos que cerca. Y que el editor se te quede mirando y te diga, vale, la próxima vez que nos veamos, tráeme un borrador. Y así fue. La siguiente vez que nos vimos, un año prácticamente después, yo fui a su casa, como tú fuiste a casa de López Espí, con mi borrador de 120 páginas, se lo puse en la mano, me mandó al otro extremo de la casa, me dijo, "No, vete al fondo que hay un sitio para leer y te sientas y te esperas". Y una hora después me llamó, no me dijo nada, me dio el borrador, tenía 5 post-its puestos con 5 notas y me dijo, sigue por adelante. Y 2 años después terminé el libro y me lo publicaron. O sea, no es eso, estás en el sitio y que alguien, tú eres el que querías escribir un libro, sí, pues mira, aquí hay un editor que publica. Y dije, este me va a decir que, vamos, que me deje de tonterías, que cómo me va a publicar un libro. Pues no, no me dijo eso, me dijo que vale, que siguiera adelante. Entonces, yo creo que en cierta manera eso sí se ha perdido ahora. El editor te puede llamar por Instagram, pero antes tenías quizá la posibilidad de verle la cara a la persona, de hablar por 5 minutos con él. Sí, lógicamente, claro, todo tiene sus ventajas y desventajas. El feedback ahora es inmediato, es más rápido, pero sí que todo se ha despersonalizado. De hecho, hemos perdido incluso muchísimas habilidades sociales. Mm, Eh, y eso en los trabajos como el nuestro,
en el que en ocasiones tenemos que trabajar en equipo, sobre todo, pues, en tu caso con tu editor, yo con el escritor o que fuera, el el ser de buen trato es importante. O sea, trabajar contigo no suponga un esfuerzo, eso es muy importante. Sí, Y creo que eso a veces sí que se nos está perdiendo se por está esa perdiendo, falta sí, de sí, comunicación, ¿no? sí, Y porque es una estás todo el cosa que día hay que solo. ir cultivando, porque si no nos volvemos Sí, poco sí. céntricos y Sí, no, distraemos. un poco, o sea, digamos, vamos a ser un poquito críticos. Nos podemos ver más excéntricos, más extraños, porque como estamos siempre solos, normalmente trabajando, después te ves con gente y dices, ¿pero qué hago yo aquí? Sí, sí, no, sí. Eh, una anécdota que con esto te lo digo, el año pasado, precisamente Santa Cruz Comic, el presidente de la fundación, hubo una cena, yo no asistía a nada, pero había una cena el último día, y entonces el presidente de la fundación me llamó 3 veces para asegurarse de que no me iba a casa, que iba a la cena. 3 veces me llamó, en nada, en 10 minutos. O sea, la tercera le dije, ¿qué pasa? ¿Que no has llegado todavía? Digo, pero si estamos en camino. No, 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 es que te vas a ir y no vas a venir. Que no, que te prometo que voy. Me llamó 3 veces. Yo me hubiese ido a casa, las cosas como son. Pero por eso, porque llega un momento que estás a gusto haciendo tu Sí, trabajo, después te vuelves a casa, te pones cómodo y sigues trabajando en casa. sí, Entonces, a veces es bueno eso, que alguien te tire las orejas y diga, mira, de vez en cuando es bueno sentarse en una mesa más allá de con tu ordenador, con tus papeles y con tus libros y hablar con alguien, que sea así, utilizando monosílabos. Pero sí, claro. lo has definido, lo has definido. Me siento muy identificado. Fíjate, me has hecho sentir hasta más joven, fíjate. Que sí, sí, te lo Hombre, digo porque lo totalmente en eres, ¿no? serio. No, no, me has hecho rejuvenecer un montón y sobre todo darme cuenta de que no soy, de que yo no soy tan extraño como la gente cuando me ve delante del espejo pienso. No, no, A no, sí. ver, me pasaría horas y horas hablando contigo, pero creo que tú has añadido lo que muchos autores no pueden porque no tienen experiencia. Tú has añadido la experiencia, has añadido la perspectiva, has añadido el hecho de que trabajas para otro mercado que es muy distinto a como puede ser el nuestro, pero no has edulcorado nada. O sea, y eso en realidad, lo sigo, esto queda grabado en la página web de la fundación y cualquiera puede verlo y cualquiera puede leer un cómic tuyo y decir, mira, hay un encuentro virtual con él y entonces tienen la posibilidad, que por eso las redes, para eso la tecnología está muy bien, de saber exactamente que detrás de un álbum como ese o detrás de el álbum de la casa Usher que se acaba publicando en España antes o después, hay una persona que tiene una trayectoria que ha hecho lo que ha hecho. Y eso creo que es muy importante porque al final llega un momento en tu vida donde si sigues trabajando lo que tú dices y llevas ya una trayectoria larga, no te queda más remedio que responder preguntas, porque la gente te pregunta, oye, ¿cómo has conseguido hacer esto? ¿Cómo conseguiría yo hacer esto? Porque evidentemente lo que tú dices, antes te costaba, pero una vez que entrabas podías mantenerte, pero es que ahora ya abrir la puerta es muy difícil y la puedes abrir hoy, pero mañana se te puede cerrar y ya no sabes por dónde hacerlo. Entonces, te lo agradezco montones. Dicho todo esto, voy a los agradecimientos y ahora me despido de ti. Pero bueno, y también gracias por el material y espero que hayan disfrutado con las imágenes que las seleccioné él personalmente, que la verdad han sido. Y además han podido ver incluso en primicia el álbum de la casa Usher que se publica ahora en Francia el mes que viene. Que vamos, no, yo ya lo dije antes de empezar, ya me tenías ganado solamente como cuando me enteré de que era una adaptación de Poe, o sea, ni siquiera no tenía que ver ninguna imagen. A ver, quiero volver a dar las gracias a la Fundación, al Salón del Cómic, a la Cátedra Moebius, al patrocinio de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y a la Alegría del Maldito que hoy además le toca doblete porque ahora la nave Enterprise va a parar un momento y sigue con otro autor porque hoy tenemos doblete, porque el horario, digamos que las exigencias nos obligan. Pero Jaime, ha sido otra vez una oportunidad, es la segunda vez que nos sentamos a hablar, la primera fue presencial, esta ha sido virtual. Muchísimas gracias por decir que sí a mi invitación y dentro de 5 años seguimos hablando. Espero que antes, muchas gracias a Sí, ti, a la bueno, sí, pero Fundación. vamos, quedamos ya para 5 años para que nos cuentes de hoy a 5 años todo lo que has hecho, entonces tenemos más cosas de que hablar, que eso está mejor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer hablar contigo, ya lo sabes, Ujú. siempre lo es.
Y quería agradeceros especialmente este tipo de iniciativas que son súper importantes para el medio, para poner en valor la profesión, para ayudar a la gente joven que está empezando. Creo que es una labor fundamental, casi más importante que la de autores ya de mi edad. Lo que hacéis está muy bien, ¿verdad? La verdad es que está muy bien y nada, animaros a que sigáis haciéndolo. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Mientras no ten cuerda, aquí seguiremos. Por lo menos la fundación, no sé si yo, pero espero que a la fundación le quede le quede mucha cuerda. Yo ya no, eso no lo tengo tan claro. Buenas noches. Por ahora, dentro de, calculo que 3 minutos, seguimos en Santa Cruz Come Person Virtual con Lorena Barea, que presenta este mes de octubre su primera obra. Jaime, un placer. Hasta a la próxima y lo dicho, muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros.